Bueno, buenos días Leticia, muchas gracias por acompañarnos en esta charla de cierre. Vamos a estar reflexionando un poquito sobre todo lo que estuvimos viviendo esta semana. Si te parece, te voy haciendo algunas preguntas y bueno, te escuchamos a ver tus opiniones. Bárbaro, Florencia, un placer. ¿Cuáles crees que son los aportes del seminario y de este tipo de eventos a toda la comunidad educativa? Bueno, yo creo que es muy importante que los educadores estén pensando en cuáles son, por muchos diferentes aportes. Por un lado, la parte de la tecnología, de pensar en tecnologías emergentes, tecnologías que capturan la imaginación de nuestros jóvenes y que las vean no solamente como algo en lo que pueden ser usuarios de, pero también creadores con esas tecnologías. Y más allá de eso, que se planteen preguntas críticas acerca de cómo son usadas estas tecnologías, qué potenciales consecuencias e implicaciones tiene el uso de estas tecnologías, quiénes las construyen, quiénes están incluidos en esos procesos de construir con tecnologías. Entonces es importante que los docentes tengan un contacto directo con, bueno, cuál puede ser la experiencia de sus alumnos usando estas tecnologías para que ellos después puedan hacer lo mismo en el aula y no las sientan como algo distante, como algo misterioso que no está en su área de competencia, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, y como bueno, todo el seminario es acerca de aprender haciendo, creo que genera un modelo muy importante para todos los educadores, porque creo que principalmente tenemos que poner a nuestros educadores en la posición de aprendices, ¿no? De ponerlos en el lugar, en los zapatos de sus estudiantes y para que tengan experiencia directa de qué es hacer aprendiendo, ¿no? Porque eso les va a permitir a ellos ver el valor y entonces abrir esas posibilidades para sus estudiantes también, ¿no? No podemos hacer charlas magistrales sobre aprender haciendo, ¿no? Tenemos que aprender haciendo. Tal cual, tal cual. Me parece que está buenísimo porque una de las cosas que vemos en este tipo de encuentros es la curiosidad, ¿no? Cómo se despierta la curiosidad o el entusiasmo, ¿no? La otra vez conversábamos con unos compañeros de cómo vemos a docentes festejar cuando logran hacer el dron, ¿no? Despegar y aterrizar, y como un momento de emoción, así de efervescencia, y yo creo que tiene que ver con despertar también esa curiosidad, despertar esa chispa, y bueno, tal cual como decís vos, de ponerse en los zapatos de del colectivo estudiantes, ¿no? De todas las cosas también las emociones y las sensaciones, no solamente como lo formal y lo más concreto que sabemos que se desarrolla, que son esos aprendizajes, sino también como el sentir, ¿no? El vivenciar. Yeah, absolutamente, porque además creo que algo que no es algo que pensamos mucho como educadores o que en general se piensa mucho, pero las emociones son una parte fundamental de cómo aprendemos, ¿no? O sea, nuestros alumnos no son cerebros con pies que caminan, tenemos que activar todo su cuerpo, todos sus sentidos, ¿no? Y eso incluye lo que sentimos internamente, ¿no? Y cómo lo que experimentamos y experienciamos nos hace sentir, porque las emociones, vamos a ver si me sale en español, son como, cuando subrayas algo que es importante, ¿no? O sea, cuando te pasa algo y eso genera una emoción positiva o negativa, eso es como tu cerebro diciendo, aquí hay algo importante, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con nuestros alumnos en que se den cuenta de eso y que sepan eso, ¿no? Es una manera importante de hacerlos ver. Como fijar el aprendizaje, ¿no? Como sí, resaltar, capaz es la palabra, ¿no? Resaltar. Exacto, resaltador, exacto, totalmente, ¿no? Entonces tenemos que no pensar en esa falsa dicotomía de lo intelectual y lo emocional, ¿no? Las emociones y los conceptos y cómo generamos eso en nuestros cerebros, eso pasa al mismo tiempo, ¿no? Genial. Vamos con la siguiente pregunta, que
suma como un nivel más capaz de complejidad a esta conversación, ¿no? Que es un poco bueno, cuáles son las ventajas bueno, los aportes de introducir las tecnologías en esto del aprender haciendo también, ¿no? Y en estos procesos de aprendizaje. Sí, sí, como te decía antes, creo que es importante pensar en estas tecnologías a todo nivel, ¿no? Tecnologías que pueden tener que ver con construir algo físico o la robótica, pero también la parte digital, la inteligencia artificial. Es importante introducir estas tecnologías porque ya tienen hoy, y más aún va a ser en el futuro, un efecto muy importante en la vida de todos, en la vida de nuestros alumnos, en nuestras vidas. Entonces, necesitamos que nuestros alumnos se vean como hacedores con esas tecnologías y también como críticos, ¿no? Entonces pensar críticamente en cómo ellos las usan, en cómo las usan ellos, y siempre tenemos que pensar en ponernos en usar esas tecnologías, pero con qué propósito, ¿no? Y reflexionar críticamente acerca de cómo estamos aprendiendo con ellas, ¿no? Y siempre va a haber tecnologías nuevas, ¿no? Entonces no podemos tampoco estar corriendo detrás de ellas, sino adelantándonos, por ejemplo, a esas tecnologías emergentes que muchas veces se ven como, eso es parte de ciencia ficción, pero es algo que, como decía Gibson, el futuro ya está aquí, pero está distribuido en forma desigual, ¿no? Entonces, si pensamos y si invitamos a nuestros alumnos a pensar bueno, vamos a mirar en qué otras partes del mundo, y aquí también, ¿no? O sea, no diciendo, esto no es un juicio de valor de que lo mejor pasa en otros lados o lo más avanzado pasa en otros lados, pero fijarnos qué es lo que hay por ahí en el mundo que está pasando, que son señales de lo que va a venir muchas veces en forma más común para todo el mundo, o para mucha gente, ¿no? Entonces también está ese aspecto. ¿Quiénes tienen el privilegio de usar tecnologías y quiénes no? Entonces tenemos que estar seguros de que nuestros educadores no contribuyan a esa brecha de los que tienen acceso a tecnologías y a los que no tienen. Me parece sumamente importante, ¿no? Esto de ir pensando también en acortar esta brecha digital, para llamarle de alguna manera, ¿no? Que yo creo que bueno, tiene que ver también con el cometido de Ceibal en muchos aspectos, y es fundamental también para esto no trasladarlo, ¿no? A los estudiantes también, ¿no? Que son como los jóvenes que van a estar en un futuro también trabajando con las tecnologías, haciendo uso de las mismas, e incluso también mirando hacia el futuro a lo nuevo que pueda surgir, como seguir alimentando esta cultura. La siguiente pregunta, que bueno, puede tener que ver también con esto de cómo enfrentarnos o cómo pararnos frente a las tecnologías, pero también otros aspectos del aprender haciendo, que es cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la comunidad docente al implementar este tipo de prácticas, ¿no? Al introducirlas o bueno, introducir estos cambios, estas formas distintas. Claro. Bueno, estoy segura que si hiciéramos una encuesta a profesores, a maestros, a educadores, de por qué no hacen clases activas, muchos te van a decir una de dos cosas: falta de tiempo o falta de recursos, ¿no? Y no quiero para nada minimizar esos problemas que son realidades, más en algunos contextos que en otros, pero creo que de alguna manera esos no son las razones reales, ¿no? Tenemos que generar docentes que tienen como que su modo por defecto, digamos, lo que están siempre pensando es cómo puedo generar una actividad en la que mis alumnos se motiven y se enganchen y quieran saber más, ¿no? Y eso se puede hacer con distintos tipos de recursos, y una vez que uno como que agarra el bichito de hacer eso, es como tu forma de trabajar común y no lleva más tiempo, ¿no? Es simplemente usas tu tiempo de forma diferente. Entonces, creo que tenemos que, y jornadas como estas, es importante que los educadores vean una diversidad de actividades que pueden ser virtuales en muchos casos, en las que no importa, tenemos un webinar, una conferencia virtual con 200 personas, bueno, hay alguna manera de hacerlo activo. ¿Por qué? Porque cada persona está en su mismo espacio, entonces yo te puedo decir, bueno, ahora les voy a pedir que vayan a buscar materiales a su cocina y traigan, y vamos a armar algo con eso, ¿no? Entonces, usar los recursos que tenemos. Entonces, en vez de pensar,
bueno, si tuviera recursos A, B y C, podría hacer esto. Y dar vuelta a eso y decir, ¿qué es lo que puedo hacer con los recursos que tengo? ¿No? Y activar nuestra imaginación. Y realmente, y esto es algo que lo he visto y tengo múltiples ejemplos de esto, es que las limitaciones, ¿no? Cuando tenemos quizás pocos recursos, poco tiempo, en realidad, si con la actitud adecuada, eso genera mayor creatividad. Entonces, usar lo que tenemos y activar nuestra imaginación, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Clarísimo, Leticia, que yo creo que también este seminario apunta también, ¿no? Cuando tuvimos una charla un taller de creatividad en el aula, creo que también va por acá, ¿no? Por el mismo camino, esto de, bueno, intentar nosotros acercar herramientas y caminos posibles a la comunidad docente para que puedan, bueno, justamente no quedarse atados a estas limitaciones que vos mencionás, de bueno, no tengo recursos, no puedo acceder, sino decir, bueno, sí hay caminos para acceder a algunos recursos y por otro lado también hay creatividad y hay formas de aplicar el aprendizaje en el aprender haciendo y el aprendizaje por proyectos de distintas maneras, con lo que esté a disposición, ¿no? Tal cual yo coincido totalmente con tus respuestas, creo que nada, es justo a lo que apuntamos. Voy con la última pregunta, que en realidad tiene que ver con recomendaciones. Sabemos que bueno, tú sos una referente internacional en esto. Para nosotros siempre estamos con una mirada hacia lo que tú estás haciendo. Entonces también preguntarte ¿qué podés recomendar a la comunidad docente para que se acerquen a prácticas? Puede ser algún libro, puede ser una peli, puede ser un colectivo, pueden ser experiencias, lo que tú creas que puede estar bueno, pero ¿qué acercarías o qué propondrías como referencia para la comunidad docente? Sí, totalmente. Y bueno, luego del taller he compartido una serie de recursos que espero sean útiles, que como tú dices, hay no solamente libros, pero hay documentales, hay distintas herramientas que la gente que los educadores pueden usar. Pero vamos a ver, me gustaría mencionar algunos referentes que quizás no sé si están tan en la cabeza de la gente. Por un lado, acerca de aprender haciendo, me parece que unos referentes importantes son David y Alice Kolb, que desarrollaron una teoría acerca del aprendizaje experiencial y, digamos, construyendo sobre esa teoría. Hay un libro que es para mí fundamental para los educadores que se llama The Art of Changing the Brain, el arte de cambiar el cerebro, de James Zool. James Zool era un profesor de biología que empezó a conocer la teoría de aprendizaje experiencial de los Kolb y empezó a pensarlo desde el punto de vista del cerebro y qué es lo que pasa en el cerebro cuando aprendemos distintos modos de aprendizaje, y realmente es fantástico en el sentido de que tiene muchos ejemplos específicos, ¿no? De cómo aprendemos y cosas que quizás no son nada obvias de qué es lo que a veces hacemos mal y digamos como que le hacemos trampa a nuestros alumnos haciéndole como un cortocircuito en su aprendizaje. En vez de hacerlo que su cerebro haga el proceso de aprendizaje que tiene que hacer, nosotros lo hacemos por ellos, ¿no? Entonces, pensar en eso. Por otro lado, también por el área de la neurociencia, Stanislas Dehaene, un neurocientífico francés cognitivo. Presento estos porque creo que es importante de que la misma manera que, digamos, queremos, si llevamos el auto al mecánico, ¿no? Yo quiero que mi mecánico sepa cómo funciona el motor del auto, ¿no? Si yo soy educador, tengo que saber cómo funciona el cerebro de mis aprendices, ¿no? Entonces, bueno, estos los recursos que James Zool y Stanislas Dehaene han creado, libros, permiten hacer eso. Por otro lado, para el tema de mi taller, que es sobre Futures Thinking, hay varios referentes. Una persona que es muy accesible es James McGonigal, que tiene un libro que se llama Imaginable, no sé si está en español, o Imaginable, que es fantástico. Mi colega Lisa K. Solomon, también una futurista,
y en general el trabajo del Instituto para el Futuro, Institute for the Future. Y bueno, como te decía, voy a compartir una serie de recursos que espero que sean útiles en este sentido. Perfecto, Leticia, clarísimo, y un montón de recursos y de posibles lecturas para la comunidad docente que sin duda van a estar interesadas bueno, en buscar y en acercarse. Te Bárbaro. agradezco muchísimo por estos minutos. Nada, ha sido un Placer. gusto compartir en el seminario y compartir ahora. Y bueno, esperamos seguir en contacto. Bárbaro, un placer contribuir a esta iniciativa. Muchas gracias, Florencia. Gracias.